El domingo pasado nos quedamos en aquella comunidad que estaba junto al Tepuy, Marahuaca, nos habíamos ido en unas voladoras y tal, en este viaje imposible al Alto Orinoco, porque tal como les expliqué, es un viaje que ahorita no se puede hacer. Fueron 13 días en un barquito por el Alto Orinoco, lo más lejos, la frontera más al sur que tenemos en Venezuela, y ahorita no se puede hacer porque no nos dejan pasar, porque no nos dejan entrar, porque solamente puede entrar la gente del régimen y ya está. Entonces yo quiero que tú conozcas esta zona del país que es tan nuestra como todo el país. Y este fue un viaje que en su momento a mí me conmovió muchísimo. Teníamos ya 10 años haciendo bitácora y era la primera vez que lográbamos ir a estos ríos, a esta frontera, y fue gracias al apoyo de la Guardia Nacional en su momento, que nos voló hasta la Esmeralda y después nos buscó cuando terminamos 13 días más tarde. Hoy vamos a visitar, creo yo, por el título, a una comunidad de curripacos, otra etnia venezolana. Curripacos se llama. Vamos a darle, como siempre les digo, nunca lo veo antes. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Miren esa belleza de barco en el que nosotros andábamos. La Iguana. Amanece aquí en La Iguana. Estamos a punto de abandonar el Orinoco para navegar por primera vez en la historia de Bitácora por el río Cassiquiare, zona de curripacos y delirio de los pescadores de pavón en la época de verano. Imagínense que el río Cassiquiare es un canal natural que une el Orinoco con el río Amazonas. Por aquí nosotros pudiéramos llegar hasta el Amazonas de Brasil y de Perú, pero nos vamos a dedicar a conocer cómo es que viven los curripacos. Mira, la emoción de estar 13 días encaramada en ese barco, nosotros nunca vimos a nadie que no fuera a las personas de las comunidades que visitamos. Puras comunidades indígenas, más nada. Nunca tuvimos señal de ningún tipo, completamente incomunicados, que para mí fue lo más fascinante, y metidos en aquella selva, en aquella espesura, con aquellos ríos donde nunca habíamos estado. Salimos del Orinoco y navegamos por el Cassiquiare para visitar la laguna de Cupería, la zona de Capiguara, la laguna de Pasiva, la comunidad curripaco de Momoni y finalmente la piedra de Curimacare. Además, todo está perfectamente bien explicado en los mapas que vamos poniendo allí. Ahorita estamos navegando por la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Cassiquiare, que fue creado por la UNESCO en 1991. La idea de estas reservas de biosfera es lograr una convivencia armónica entre el medio ambiente y los seres humanos que están aquí. Lo impresionante en esta zona del Cassiquiare es que tú vas por aquel canal así ancho y de repente te vas consiguiendo como unas entraditas angostas, y cuando tú te metes así por esos cañitos, ¡fua!, se abren y forman unas lagunas. Eso es como por todo el Cassiquiare, Lucho. Eso es correcto, por todo el Cassiquiare. Hay muchas lagunas y muchos caños pequeños. Esta es la laguna de Cupería. También utilizaron en la época del caucho para trabajar por las orillas. Si tú puedes caminar por las orillas, podemos ver los árboles trabajados ya desde hace más de 50 años. Árboles de caucho. Árboles de caucho que están marcados de esa época del caucho. Y también es una laguna que la utilizamos para pesca deportiva en el verano, es rica en pavones. Venía muchísima gente a pescar, sobre todo los norteamericanos. Venían bastante a pescar porque son unos pavones gigantescos, es una zona muy virgen. Y bueno, y ahora no vinieron más porque, bueno, no los dejan entrar a nadie. Nos estamos metiendo en esta selva solamente por ustedes, para ver si logramos mostrarles un árbol de caucho marcado. Eso sí, y fíjense lo que selva. conseguimos aquí. Este es un huevo que pensamos que es de baba. Y fíjense que por aquí está, mira, aquí hay otro pedazo, mira. Y están todavía como húmedas. Así que a lo mejor hay una baba por ahí furiosa. Este Lucho se está poniendo cada vez más oscuro. No Sí. deberíamos como que salir más bien. Sí, bueno, vamos a regresar por el camino.
seguimos con la búsqueda mañana. No, yo te voy a decir, la única manera de meterse por esa selva era con Lucho, que es un tipo nativo de allá. Tú te metías por esa selva y te podías pasar la vida entera dando vueltas por esa selva. Ni de casualidad, te lo mostraremos a otro lado. Qué mundo tan fascinante. Imagínense lo que eso sería para un turismo de verdad sostenible. O sea, que pudiéramos andar por allí conociendo esos ríos, andando en esos barquitos, que hubiese bastantes de esos barquitos para andar por allí. Nos falta tanto por hacer. Tanero. Fíjense que utilizamos material de archivo de Bolívar, de Cinesa, de la época en que se hizo la explotación del caucho. De Capiguara, ¿viste? El terrateniente cauchero, el europeo comprador y su Guatanero. guatanero. No era material de archivo, era que lo pusimos así para que pareciera que nos habíamos traído una Un gente. pueblo donde vivía la gente que explotaban anteriormente el caucho. Y en la parte de entrada de esta casa era la casa del alemán Paul Sprigg, que estuvo a principios del siglo pasado y hasta mediados del siglo pasado trabajando el caucho en esta parte. Ahora, lo que estamos tratando de buscar es el caucho marcado. Ese caucho también está aquí. Sí, también está aquí. Lo vamos a encontrar al otro lado del río. Caucho que ya tiene más de 50 años trabajado, pero que podemos ver las marcas todavía de los cortes que hacen para sacar el caucho. Eso se explotó durante muchísimos años. ¿Te acuerdas la película aquella? De la explotación del caucho, del barco que llevaban hasta allá. Pero miren la selva, miren la espesura de esa selva. Por eso es que nos indigna tanto lo del arco minero. Si aquí no conseguimos el caucho, no verá el caucho nadie, ni ustedes ni nosotros. No, pero de seguro vamos a conseguir, porque ese era el sitio donde ellos trabajaban bastante. No, además Lucho, no hay manera de que se devuelva nunca y nosotros tampoco. Bitácora no se devuelve. Mira, esta es la semilla, ¿ves? Ajá. Esta es la semilla del caucho. Miren la semilla. Y ahora el único que produce caucho es Malasia. Se llevaron todo esto de aquí y nosotros nos quedamos sin producir esto. Sí. Y aquí tenemos, mira, Fíjate, aquí nomás está el como- árbol del caucho. Ah, ok. Sí. Por fin. Se puede ver las marcas. Es mira, ¿ves? interesantísimo. Fíjense en esto Se ve cómo que va son saliendo. unas rayas, Miren todas las rajas. los rayan y le hacen un canal en el medio. En este caso aquí va el canal, ¿ves? Ajá, fíjense, ¿Viste? Sí, fíjense cómo viene aquí. sí. Entonces una raya es un día. Ajá. En un día ellos hacen una raya y hacen un canal en cada lado. Y ahí pues, pegan abajo como un vaso y ahí él va recogiendo el caucho. Y viene el cauchero, saca el vaso y lo va echando en su envase. ¿Qué tal? Le damos, Fíjense cómo va saliendo blanco aquí. sí. Parece como Ese goma es el ega. caucho. Lo sientes, o sea que le haces al dedo Se así pegosta. y se pega un poco. Qué manera tan rudimentaria de sacar el caucho y era la Mira. única. Fíjese cómo. Tal cual. ¡Wow! Con este caucho se hacen condones y guantes quirúrgicos. Y acaban de abrir una fábrica en Puerto Ayacucho. Ahora, cuando nosotros cortamos esto, la mata sufre. No, más bien se le hace un favor al árbol, porque evita de que el árbol se raje por dentro. Entonces el de sangre lo que hace es que es como un descanso para él. Pues. Que no se raja. ¿Qué tal? Hemos llegado hasta lo más profundo del Amazonas a hacerle una caridad a un árbol de caucho. ¡Qué cómica!
que no me canso de verdad de decirles la emoción de andar en ese barquito por esos ríos. Y nos teníamos que, o sea, el barquito navegaba muy lento. Entonces cada vez que íbamos a hacer esas expediciones nos íbamos en las voladoras para meternos por los caños y por todos lados, y el barquito era como el hotel, ¿sabes? Siempre volvíamos allí, pero era el hotel. Tanto ver esta selva a orillas del Cassiquiare lo que provoca es meterse y explorarla, aunque uno no está tan seguro porque esto es súper tupido. Pero aquí hay unas palmas de manaca, entonces vamos a sacar la fruta para ver si hacemos un jugo. Lucho, ¿tú eres el que se va a subir? Sí, es esta. Entonces yo voy a hacer una manera para ponerme en los pies. ¿Qué es una manera? Manera que voy a hacer con este. Ajá. Que ustedes Con se van a esa ver tira. cómo este Con se esta convierte tira, en sí. un mono. Mira la broma, mira, se amarró una ramita y ahí va para ¿Cómo va? arriba. Pero como un mono. ¡Qué bárbaro! ¡Mírame esto! ¡Mírame esto! Como un mono, tal cual. Mira, porque ya nosotros habíamos visto la manaca en el capítulo anterior y nos habían dado para tomar la yucuta de manaca. Y entonces resolvimos sacar manaca nosotros a ver qué podíamos hacer con esa manaca nosotros. Miren, miren, miren hasta dónde llegó. Miren la altura de esa palma. Y ahí va bajando. Mira, ya llegó. ¡Bestia, Lucho! Con su manaca. ¡Bárbaro! ¡Como un mono! ¡Belleza! Lucho, yo quiero probar hacer unas arepas de manaca. Abuelo. O sea, con el jugo. ¿Ves? Amasamos la harina y vamos a probar unas arepas de manaca para tener energía para hacer todo este viaje por el Cassiquiare. Van a quedar moradas, como los obispos. Entonces el desayuno de mañana es arepa de manaca. Arepas de manaca. Vamos a probar. Toro saca Ajá, las pepitas fíjense. de manaca. Mira Las cómo se pone saca. a hervir un ratico en agua para que ablanden. Les da con un palo para sacar la poca pulpa que tienen. La cuela y pone el jugo en la jarra. Con ese jugo morado, Toro y yo hacemos las arepas. Y ahí las pusimos en su budare. Toro y yo decidimos hacer un experimento. Por primera vez en la iguana, arepas de manaca. Las tienes que probar tú primero, Lucho, porque tú fuiste el que bajó la manaca. Vamos a ver. Y ustedes saben una cosa, Lucho se quedó haciendo arepas de manaca para siempre en la iguana. Apetitosas, quedaron regias. Uno se echaba ahí en aquella terraza mientras iba navegando, todo el mundo volteando para allá, horas de horas, viendo para allá en aquel barquito. Pura naturaleza, con esos cielos. ¿Ustedes saben cuál es la sensación en esta entrada a la laguna de Pasiva? Que tú vienes volando por un túnel que conduce al cielo. Y cuando llegas, se abre efectivamente el cielo para que tú reposes allí. Sí, vale, porque eran las nubes reflejándose en el agua. ¿Qué Miren hace esa que esta agua sea tan negra? Ese es el tanino también, que viene de la capa vegetal del caño que compone la laguna, porque el caño Pasiva que viene de arriba y forma la laguna del Pasiva, se viene arrastrando todo el tanino que suelta la capa vegetal, ¿no? Uno aquí se puede bañar. Te puedes bañar tranquilamente sin ningún problema, y a veces están las toninas nadando, incluso puedes nadar con ellas. Yo creo que ese es el gran plan. Todo el mundo darnos un baño aquí en la mitad de esta laguna, con este silencio, como que estuviéramos nadando en el cielo. Y ahí nos lanzamos. Yo convencí a todo el mundo que había que lanzarse. En aquella agua negro, cacho, que no veíamos nada. El agua, aquí arriba, es templadita. Y cuando te hundes,
Te pones súper fría. Pero ¿cómo no te vas a bañar en este cielo, que es la laguna de Pacífico? Bestia, no había nadie, en ninguna parte había nadie. Éramos nada más nosotros. ¡Qué emoción de viaje! Miren eso, nadie, nada. Miren, fueron 13 días. Al final de la tarde nos vamos a visitar Yo a era familia de la Julio, única nuestro mujer. capitán, en la comunidad Curripaco de Momón, Eran una islita como en la mitad 10 del varones y yo. Todos esos 10. Y el capitán, su familia, eran curripacos y los fuimos a visitar a su casa. Nos invitaron a comer en su casa. Mira el sapo. Es la clase de canoita en la que llegamos ahí en aquella Viviendo en curi- una islita como esta, yo me imagino que la alimentación de esta familia de curripacos debe depender en gran parte de la pesca. ¿Eso es así, Honorio? Sí, Él era ¿Cómo el se capitán. llama esta manera de pescar de ustedes? esta se llama arrendar. ¿Cómo se hace? Este es una carna de un pescado que es pámpano. Ujú. Y se le mete aquí el anzuelo. Esto se llama arrendar así de cortico. Ok. Y uno lo agarra y le echa el agua. ¿Y lo dejan un montón de tiempo ahí? Sí, como media hora o una hora máximo. ¿Y En solamente verano se hace en la noche? no. En la noche, en el día no se hace. ¿Por qué? Porque no gira el pescado. Pero que lo ve. Y tiene que ser cuando no hay luna. Sí, Ahora, si no pescan, no comen. no. ¿No comen? No. ¿En serio? Sí. Es sencillo. Si no pesca, no Esto come. es vital. Hay que pescar. ¿Y estos palitos? Además de noche, palitos. negro cacho, que no haya luna, en aquella No, para canoita, poner se sabe. Ahí ves mercurio. la penuria. Esto, Sí. ¿cómo funciona? ¿Tú lo amarras aquí y entonces? Lo amarro aquí y estas son unas aleticas que nos deja pasar los pescados por acá y este también. Entonces los pescados quedan remontando y ellos pasan por aquí y va derechito, aquí está la entradita. En lo que más se especializan los curripacos es en la pesca. Sí, Como verán, de pocas palabras los curripacos. Yo preguntaba y preguntaba, sí, ajá, no. Ahí está, mira nuestra comida. estamos con chita mate con banco plástico y cigarro que chiva. Julio, nuestro capitán, él estaba contentísimo de que fuéramos a visitar a su familia. Y nos Fíjense invitaran qué a comer. tradición tan hermosa. Es toda la familia y aunque cada quien hace la sopa en su casa, la traen para acá para que coma todos juntos. Y lo que ellos explican, si alguien no cazó o no pescó nada, de todas maneras viene y comen juntos. Yo estoy conmovidísima de estar aquí compartiendo con toda esta familia curripaco. Ahí nadie A hablaba esta español. sopa la llaman agua arriba, agua abajo y es la dieta básica de los curripacos. Solo lleva agua, pescado, mucho ají y mañoco para espesarlo. Miren esa maravilla como amanecíamos en esos Vimos ríos. una curiarita, la pedimos prestada y Lucho y yo nos fuimos a pasear. Es riquísimo porque solo escuchas el sonido del canalete entrando en el agua y ya. Ah, esta es la piedra del Purimacay. Te tia riana hi pana rie makau rinai chakani ria hi nyai chakai chahale deuka nyai hi pana rika rie mau Claro, hite los evangélicos wakapaka allá metidos. wakapapiu riana hi pana wakaparijaki kwampaka rimachiaka rie makau hale deuka rikutoa wakapakang Siempre esas wakafia leyendas. ke cari chaure kai jarita wakapakahia nahi pana ima wakapakani pi merijaki kuah ka rijaki kuah ka nai kita wakapakarijaki nakuhia nahi pana kampat nu ahi ka itu Lucho nos iba traduciendo todo.
Y Julio también, porque eran curripacos. Y ahí se quedó la piedra del Curimacari.